Reynolds. La maestría con que evocan el brillo de seda o del oro nos recuerdan a Tiziano o a Velázquez, pero al mismo tiempo mira a sus modelos con otros ojos. No es que aquellos maestros halagaran a estos poderosos, sino que Goya parece no tener piedad. Goya hacía que en sus rasgos se revelaran toda su vanidad y fealdad, su codicia y vacuidad. Ningún pintor de la corte, anterior o posterior, ha dejado un testimonio tal de sus mecenas. Vayamos a ver nuestra ilustración 319, hacemos esta pausa, reflexionamos sobre esta imagen y regresamos. No solo como pintor de retratos se mantuvo Goya independientemente de los convencionalismos del pasado. Al igual que Rembrandt, produjo un gran número de aguafuertes, la mayoría de ellos mediante una técnica nueva denominada aguantinta, la cual permite no solo grabar las líneas, sino también modificar las manchas. Lo más sorprendente en las estampas de Goya es que no constituye ilustraciones sin ningún tema conocido, sea bíblico, histórico o de género. Muchas de ellas son visiones fantásticas de brujas y de apariciones espantosas. Algunas se consideran acusaciones contra los poderes de la estupidez y la reacción de la opresión y la crueldad humana que observó Goya en España. Otras parecen acabar de dar forma a las pesadillas del artista. Nuestra ilustración 220 representa uno de los más alucinantes de sus sueños, la figura de un gigante sentado en el borde del mundo. Podemos calcular sus proporciones colosales por el menudo paisaje del primer término y ver cómo se transforman en simples manchas casas y castillos enanos. Podemos hacer girar nuestra imaginación en torno a esta aparición horrible, que está conseguida con tanta claridad en sus perfiles como si estuviera o como si hubiera sido estudiada del natural. El monstruo está sentado en un incubo maligno sobre un paisaje a la luz de la luna. ¿Pensaba Goya en la suerte de su país, oprimido por las guerras y la insensatez humana? ¿O creó simplemente una imagen a modo de poema? Pues fue este el efecto más destacado de la ruptura de la tradición. Los artistas pasaron a sentirse en libertad de plasmar sus visiones sobre el papel, como solo los poetas habían hecho hasta entonces. El ejemplo más sobresaliente de esta nueva dimensión del arte fue el del poeta y místico inglés William Blake, 11 años más joven que Goya. Blake fue un hombre profundamente religioso que vivió encerrado en su propio mundo, desdeñando el arte oficial de las academias y renunciando a aceptar sus normas. Algunos creyeron que estaba completamente loco, otros lo menospreciaron como un pobre chiflado, y solo algunos de sus contemporáneos creyeron en su arte y lo libraron de la miseria. Vivió realizando grabados, unas veces para otros, y en ocasiones para ilustrar sus propios poemas. La ilustración 321 representa una de las ilustraciones de Blake para su poema Europa, una profecía. Se dice que Blake vivió esta enigmática figura de un anciano inclinado para medir el globo de un compás en una visión flotando por encima de él y en lo alto de una escalera cuando estuvo viviendo en Lambert. Existe un pasaje de la Biblia, Proverbios 8, 22, 27, en el cual la sabiduría habla y dice lo siguiente: Yahvé me creó, primicia de su camino, antes de sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui fundada, desde el principio, antes que la tierra. Cuando no existían los abismos, fui engendrada, cuando no había fuentes cargadas de agua, antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas fui engendrada. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni el polvo primordial del orbe. Cuando asentó los cielos, ahí estaba yo, cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo.
Es esta grandiosa visión de Dios poniendo una bóveda sobre la faz del abismo la que ilustró Blake. ¿Hay algo de la figura de Dios, según Miguel Ángel, en nuestra ilustración 200, en esta imagen de la creación? Pues, si lo recordamos bien, Blake fue un admirador de Miguel Ángel, pero en sus manos, la figura se ha convertido en maravillosa y fantástica. En efecto, Blake se formó una mitología peculiar, y el personaje de la visión no fue estrictamente hablado, un todopoderoso, sino un creador por la imaginación de Blake al que éste dio el nombre de Urizen. Aunque Blake concibió a Urizen como creador del mundo, juzgó que era perverso, siendo por consiguiente su creador un espíritu maligno. De ahí el carácter de pesadilla pavorosa de la visión, en la que el compás aparece como un relámpago de luz en una noche oscura y tormentosa. Blake estuvo tan sumido en sus visiones que rechazó dibujar de natural y confió eternamente en su mirada exterior. Es fácil señalar incorrecciones en sus dibujos, pero hacerlo sería ignorar el objeto de su arte. Al igual que los artistas medievales, no se preocupó por la perfecta reproducción de sus figuras, porque en el sentido de cada una de las que componían sus sueños, fue de tan avasadora importancia para él que la mera cuestión de su corrección le parecía trivial. Fue el primer artista, después del Renacimiento, que de este modo se rebeló conscientemente contra las normas establecidas por la tradición, y no podemos condenar a sus contemporáneos por haberlo juzgado horriblemente. No hace siquiera un siglo que fue universalmente reconocido como una de las figuras más importantes del arte inglés. Hubo una rama de la pintura que se aprovechó mucho de la nueva libertad del artista en su elección de temas, la pintura de paisajes. Hasta entonces, se había considerado una rama menor del arte. En particular, los pintores que habían consagrado su existencia a pintar vistas de las residencias campestres, parques o perspectivas pintorescas, no eran considerados artistas serios. Esta actitud cambió un tanto como consecuencia del espíritu romántico de finales del siglo XVIII, y grandes artistas se consagraron a elevar este género de pintura a una nueva dignidad. En esto, también la tradición podía servir de ayuda y obstáculo a la par, y resulta sugestivo observar de qué forma tan distinta dos paisajistas ingleses de la misma generación abordaron el problema. Uno fue Joseph Mallord William Turner. El otro, John Constable. Existe algo en el contraste entre estos dos hombres que nos recuerda el que existió entre Reynolds y Gainsborough. Pero en los 50 años que separan sus generaciones respectivas, el abismo abierto entre las actitudes de ambos rivales se hizo mucho mayor. Turner, como Reynolds, fue un artista de un éxito extraordinario, cuyas obras causaba con frecuencia sensación en la Real Academia. Tanto Reynolds estuvo obsesionado por el problema de la tradición, siendo la ambición de su vida situarse al nivel, si no sobrepasarlo, del famoso paisajista Claude Lorrain. Recordemos nuestra ilustración 255. Cuando legó sus cuadros y bocetos a la nación, puso como condición que uno de ellos, la ilustración 322, permaneciera siempre colgado al lado de una obra de Claude Lorrain. Turner no se hizo mucha justicia a sí mismo, incitando a esta comparación. La belleza de los cuadros de Claude Lorrain reside en su serenidad y sencillez apacible, en la claridad y precisión de su mundo de ensueño y en la ausencia de efectos estridentes. Turner tuvo también visiones de un mundo fantástico bañado en luz y de belleza refulgente, pero no fue el suyo un mundo apacible, sino en movimiento, no sencillamente armónico, sino de espectacularidad deslumbradora.
Amontonó en sus cuadros todos los efectos que podían hacerlos más sorprendentes y dramáticos, y de haber sido menos artista de lo que fue, este deseo de impresionar al público muy bien podría haberlo conducido a resultados desastrosos. Sin embargo, fue tan soberbio tramoyista. Trabajó con tan buen gusto y con tanta pericia que evitó ese peligro, y sus cuadros menores nos dan, en efecto, la concepción más grandiosa y sublime de la naturaleza. Nuestra ilustración 323 nos muestra una de las más atrevidas obras de Turner, la que representa un vapor en medio de la ventisca. Si comparamos esta agitada composición con la marina de Björger, recordemos nuestra ilustración 271, podremos calcular el grado de osadía de la concepción de Turner. El artista holandés del siglo XVII no solo pintó lo que vio de una rápida ojeada, sino, hasta cierto punto, lo que sabía que había. Sabía cómo estaba construido un barco y cuál era su aparejo, y contemplando su obra resulta fácil reconstruir estos navíos. Nadie podía reconstruir un vapor del siglo XIX ateniéndose a la marina de Turner. Todo lo que él nos proporciona es la impresión del sombrío casco y el gallardete ondeando bravemente en la punta del mástil. La impresión de una lucha con el mar furioso y la amenazadora tempestad. Casi percibimos el ímpetu del viento y el golpe de las olas. No podemos detenernos en los pormenores. Todos han quedado absorbidos por el deslumbramiento de la luz y la sombría oscuridad de la tormenta. No sabemos si Turner vio tormentas de esta clase, ni si son realmente así en el mar, pero sabemos que su representación es una tormenta sobrecogedora y terrible, como la que imaginamos al leer un poema romántico o al escuchar música romántica. En Turner, la naturaleza traduce y expresa siempre emociones humanas. Nos sentimos pequeños y abrumados ante fuerzas que no podemos gobernar, por lo que nos vemos impulsados a admirar al artista que ha tenido a merced suya las fuerzas de la naturaleza. Las ideas de Constable eran muy diferentes. Para él, la tradición con la que quería rivalizar Turner, superándola incluso, apenas era cosa de un engorro. Esto no quiere decir que no fuese capaz de admirar a los maestros del pasado, pero él quiso pintar lo que veían sus propios ojos, no con los de Claude Lorrain. Puede decirse que prosiguió el camino del arte donde Gainsborough lo había dejado. Recordemos nuestra ilustración 307. Pero incluso Gainsborough eligió los temas que eran más pintorescos según un criterio tradicional. Pero aún habían seguido considerando la naturaleza como un fondo agradable ante el cual situar escenas idílicas. Para Constable, todas esas ideas carecían de importancia, porque no deseaban nada más que la verdad. Hay espacio suficiente para un pintor normal, escribió un amigo en 1802. El gran vicio de nuestra época es la audacia, el intento de hacer algo más allá de la verdad. Los pasajistas elegantes que seguían tomando a Claude Lorrain por modelo pusieron en juego un gran número de recursos, con ayuda de los cuales cualquier aficionado podía componer un verdadero cuadro agradable. Un árbol sugestivo en el primer término serviría como violento contraste de las distantes perspectivas que podían abrirse en la parte central. Las gamas de color se elaboraban primorosamente. Los colores cálidos, con preferencia por las tonalidades pardas y doradas, debían estar en primer término. Los fondos debían diluirse en tintas de azul pálido. Había recetas para pintar nubes y recursos especiales para reproducir la corteza de los robles nudosos. Constable despreció todas estas reglas preestablecidas. Se dice que un amigo suyo le reconvino porque no daba a su primer plano el requerido color castaño de un viejo violín y que Constable cogió un violín y lo colocó delante de él sobre la hierba para demostrarle la diferencia entre el verde jugoso, tal como lo vemos, y los tonos cálidos que exigían las reglas convencionales. Pero
Constable no quería sorprender a nadie con innovaciones atrevidas, sino que tan